mucha música, contenido y sano entretenimiento. En ruta por Nueva Vida 97.7. Llegó Edwin Rivera Manso. Lleva tu vida a otro nivel. Buenos días. Qué bueno saludarles a ustedes, mis hermanos. Qué bueno estar con cada uno. Oye, una experiencia linda la que tenemos cada jueves. Ajá. Aquí en medio de este diálogo que tenemos, un diálogo para líderes. Ajá. Y hoy yo quiero hablar sobre el tema líderes que hablan el lenguaje de la oración. Wow. Fíjense que la semana pasada hablamos de la importancia que tenía ante los hechos de todo lo que sucedió en el Capitolio y el escenario político internacional, norteamericano y local, cómo era importante que se levantaran líderes con ese lenguaje de reconciliación. Y lo que ha pasado en Puerto Rico en estos días, ¿verdad? Reaccionamos a todo lo que acontece en nuestro escenario local. Y esta semana quizás nos vimos el pasado martes con una experiencia terrible. Y fue el asesinato de 3 policías, servidores públicos, que nos ha consternado a todos. Yo no sé si ustedes lo sienten así, pero yo creo que este hecho consternó al pueblo de Puerto Rico. Nos hizo detenernos y como sacaron para decir cómo estamos como país o cómo estamos como sociedad. Durante estos días yo escribí un editorial corto y quisiera aprovechar este primer minuto de esto que estamos hablando, líderes de oración, para, ¿verdad?, solidarizarnos y bendecir a esas familias que sufrieron una pérdida irreparable, ¿verdad?, que son 3 familias puertorriqueñas de estos servidores públicos que salieron de la mañana de su casa, pero que no regresaron, ¿verdad? Es una cosa muy triste porque quizá ese desenlace nadie se lo esperaba. Murieron, como dice la frase, en el cumplimiento del deber. Y las familias de los agentes Eliezer Hernández Cartagena, Luis Marrero Díaz y Luis Salamán Conde nos presentan que el diagnóstico de la Biblia es correcto. La maldad del corazón humano es una realidad que es triste, pero es patente. La forma en que quizás ¿verdad?, criminal también de una manera desalmada, o sea, literalmente saca un arma de alto calibre y acribilla a estos agentes que van en el asunto del servicio. Inicialmente lo que se tiene en mente es que hay un accidente de tránsito. Van a socorrer, a ayudar. Claro. Exacto. Entonces no hay la mente de que estamos en, ¿verdad? Literalmente la persecución, esto se desata después, según, ¿verdad?, hemos ido viendo los partes de prensa, pero van inicialmente a ayudar a responder. Tengo amigos cercanos, ¿verdad? Una familia, una de mis primas que trabaja en un negocio Isla Verde, que tenía contacto por el tipo de trabajo que hace con el oficial Marrero y nos habla de que era una persona súper excelente que servía muy bien en el puesto de la policía. Y la Biblia dice que el corazón del ser humano es perverso y engañoso. Eso dice Jeremías 17:9. El diagnóstico nuestro en la sociedad moderna, es que nosotros somos buenos y que necesitamos, pues lo que necesitamos es un tío, tú sabes, pues rebajarlo o conectarlo con un libro positivo, porque yo soy bueno, tú sabes. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El diagnóstico del corazón humano es que es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Por eso, desde nuestras trincheras, no nos podemos rendir y tenemos que salir los líderes a hacer un Puerto Rico mejor. Y hoy yo quise hablar de la importancia que tiene, Juan, el elemento de la oración para los líderes creyentes. Y me voy a detener en esto por la siguiente razón. En estos días, a través de la controversia pública, ¿verdad?, de la representante Nogales, de a ponerse de pie o no, ¿verdad?, para respetar el asunto de la oración, yo creo que cualquier persona debe tener el derecho de abstenerse o no de practicar el asunto de la oración. No creo que eso sea una razón mayor motivo. Sin embargo, a lo que sí me voy a oponer desde la perspectiva de mi conciencia religiosa es a decir que la oración no es importante o a decir, porque usted no lo crea, que la oración no tiene ningún sentido ni ningún propósito. O sea, yo me voy a apoyar que cada persona pueda o no ejercer o decidir no practicarla, pero no a que se cuestione la validez de la misma como algo insulso, como algo ineficaz y como algo que no vale la pena practicar. Miren, yo creo que la oración es importante de diversas maneras. Lo primero, la oración abraza el camino de la dificultad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay capellanes en la policía? ¿Por qué hacemos servicios de oración? ¿Por qué de repente los pastores se sienten compelidos a sacar esos cultos a visitar y estar en el funeral y orar por la gente? Porque eso es lo que vamos a hacer allí.
a orar por la gente, porque entendemos que la oración ayuda a la gente a hablar la dificultad. Por eso tenemos actos conmemoriales que cuando fallece alguien se ponen cintas amarillas en una plaza, en un árbol. Por eso cuando tenemos alguna dificultad hacemos círculos, nos tomamos de las manos, ponemos las manos sobre la gente. ¿No nos damos cuenta que la oración es un lenguaje de consolación? Cuando la gente está en un proceso de adversidad, mire, yo no estoy hablando desde la perspectiva del creyente. A lo mejor usted no cree que hay una deidad sobrenatural. It doesn't matter. Es el asunto de cómo se convierte esto en un ejercicio de solidaridad para acompañar a la gente en crisis. Y cómo ese ejercicio bendice a aquel que cree y lo practica. Así es. Y que yo no me voy a quedar con las manos cruzadas a decir que esto no es importante porque usted no lo entiende. Yo estoy casi seguro que si ella tuviese un diagnóstico de alguna enfermedad incurable y tú y yo nos encontramos con ella y le decimos, ¿puedo orar por ti? Luego de un diagnóstico, yo creo que nos los va a permitir. Sí. Claro. Yo creo que ahí va a surgir el respeto. Sí. Porque una de las locuras del mundo es esa. Que mientras están aparentemente bien, estos son los religiosos y no tienen nada que aportar. Y yo no me identifico con nada de lo que enseñan y dicen. Hasta el día de la crisis. Hasta el día de la crisis, donde su vida está en riesgo. Ese día te van a permitir hacer lo que nunca habían permitido que hagas por ellos. Y eso, Juan, que tú estableces es interesante. Por eso es que el líder que habla el lenguaje de la oración, que es lo que yo quiero rescatar hoy, no puede dejar de hacer eso. Correcto. Porque de alguna manera eso es lo que nos distingue. Eso es lo que nos abre la puerta en los momentos de adversidad y dificultad. Entonces, la oración abre el lenguaje de la dificultad. La oración abre el lenguaje de la solidaridad, como hemos dicho. Cómo de alguna manera en los momentos de crisis la oración entra. O sea, el líder gubernamental, el alcalde no lo piensa dos veces para llamar al pastor, para decir que vaya el capellán, ¿por qué lo tienen? Porque saben de la efectividad. Hay algo en este proceso que nos ayuda a caminar la adversidad y que nos ayuda a caminar la solidaridad. Y otra cosa que también la oración ayuda es que nos ayuda a caminar el lenguaje de enfrentarnos a los procesos más adversos de nuestra vida. ¿Y de quién aprendemos esto los cristianos? ¿De Jesús? ¿Cuál es el proceso más violento, difícil que enfrentó Jesús? La crucifixión, la cual le rogó en oración al Padre que quitara de él si fuese posible, que lo destruyó humanamente hablando, o sea, la tortuosa crucifixión. La palabra excruciante, que es una palabra, es un adjetivo para describir un dolor tortuoso, viene exactamente de la cruz, porque los romanos diseñaron en la cruz un proceso tortuoso para matar a las personas, destruyendo su físico, su dignidad, y habían aprendido cómo acelerarlo para, de alguna manera, si necesitaban quebrantar a la persona rápidamente o prolongarlo de una manera extraordinaria. Entonces, ¿cómo Jesús enfrenta la cruz? Orando. Cuando usted analiza las 7 palabras o el discurso que da Jesús en la cruz, la mayor parte de ellas es un proceso de oración. La primera, Padre, perdónalo porque no sabes lo que hacen. Otra de ellas, Padre, cuando termina, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y una de ellas más importante, que creo que nosotros hemos confundido un poco la nota, es cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Siempre lo hemos pensado como un grito de dolor o que Jesús no siente a Dios en la cruz. Y eso no es así. El salmo, lo que Jesús está haciendo es orar. ¿Por qué? Porque Padre, ¿por qué me has desamparado? Si usted busca el Salmo 22, es el primer versículo de este salmo. ¿Por qué me has desamparado? Y es un salmo de David. Cuando un rabino enseña, por lo regular, en los ritos cantados y demás, no necesariamente cuando habla con sus discípulos tiene que citar todo un salmo para que el discípulo lo sepa. ¿Qué hace? Cita el primer texto. Y el primer texto en la mente del instruido le lleva a meditar en el resto del salmo. Y cuando usted lee ese salmo, usted escucha al salmista dar una palabra profética de Jesús. Mis huesos me llevaron al lugar de Muladar. Mis huesos no serían quebrados. Echaron ropa sobre mi suerte. Todo el proceso de la crucifixión está descrito en ese salmo que Jesús está orando desde la cruz. Así que Jesús nos está enseñando que en los momentos de adversidad, la oración es un lenguaje de transformación, un lenguaje de inspiración. Y yo creo que la otra cosa que yo quisiera señalar es que la oración para este proceso de los líderes es un lenguaje que transforma y que inspira a la gente. Por eso,
A mí no me puedes pedir como iglesia que me integre en una lucha si no me invitas a orar. ¿Por qué la iglesia en medio de una huelga, a veces el pastor ha sentido la oportunidad de ir allí a orar? No, a veces no va con el pandero, va con la Biblia. Porque vamos a orar, vamos a estar allí o vamos a estar en representación de la iglesia, pero haciendo lo que la iglesia hace. En los desastres, vamos a llevar ayuda social. Pero ¿sabe qué? Además de la ayuda social, vamos y llevamos la escritura. Porque hay muchas organizaciones que van a dar, pero lo que la iglesia hace o aporta, otros sectores no lo pueden aportar. Por eso no puedo suscribirme que cuando las cosas se pongan malas, la gente diga, que la iglesia deje de hacer lo que está haciendo, deje de orarle de las cuatro paredes, o que deje de estar haciendo culto y se ponga a trabajar. No, es que estamos trabajando, es que lo estamos haciendo, estamos siendo solidarios, estamos acompañando, estamos hablando el lenguaje de la inspiración, porque cuando muchas veces íbamos allí a llevar cosas en María, la gente nos decía, gracias por estar aquí, porque además de la compra, había el espacio del toque humano, de la oración, de oír, de hacer el culto en la comunidad cuando no hay luz. ¿Sabes qué, Edwin? Yo viví una experiencia hace un tiempito, un mes atrás, en un hotel que fui invitada a dar una conferencia, y entonces yo veía la necesidad en una muchacha, y yo estaba en una charla corporativa, nada que ver con iglesia, ¿verdad? Y sentía como que la necesidad en esa chica. Y entonces dije unas palabras al finalizar y se acerca la presidenta de la empresa y me dice, yo no soy muy devota ni verdad, pero te vengo escuchando hace un tiempo en la radio, los escucho, y aunque me voten, tú no te vas de aquí sin tú hacer una oración. Yo necesito que tú hagas una oración y estoy dispuesta a que me voten. Así dijo. Y había un comité, ¿verdad? Que los comités que tienen las empresas, y yo ni corta ni perezosa dije, si ustedes están de acuerdo, yo lo hago. Voy para encima. Yo voy para encima. Y lo valoró como una necesidad. Sí, porque ella dijo, esa persona a la que tú te le acercaste, que no dejabas de mirarla, está pasando por un momento duro, es como si tú supieras lo que la persona está viviendo. Así que fue lindo, me fui por allá, me fui por el camino orando para que no tocaran a la señora. Exacto. Que no la despidan, que no pase nada, pues porque parece que tienen una política allá adentro. Y es de valientes, como tú bien dices también. Eso que tú nos cuentas, Morema, qué cosa más tremenda, ¿verdad? Sí. Y hoy lo que yo quiero es puntualizar cuán importante es ese lenguaje de oración para enfrentarnos a esa adversidad. Oye, yo no estoy hablando necesariamente, si usted no cree en que haya un poder trascendente en el proceso, como nosotros lo creemos, que conecta lo natural con lo sobrenatural, ese es parte de nuestro asunto teológico. Yo quiero que usted sepa que como disciplina, como disciplina de vida, como disciplina ante la adversidad, como disciplina de resiliencia, nosotros tenemos evidencia de cómo los pacientes se sanan con mayor rapidez cuando hay el proceso de la oración. O sea, no estamos hablando de una práctica simplemente supersticiosa o al azar. Los cristianos tenemos una larga tradición de la oración como una herramienta de lucha, como una herramienta que cambia y transforma e inspira a la sociedad. Porque ¿qué pasa cuando estamos en un proceso de oración ante un proceso difícil? ¿Qué hizo los Estados Unidos muchas veces en el 9/11? O sea, esa experiencia de orar, esa experiencia de hablar el lenguaje, porque cuando la gente ora, se toma de las manos, está pasando un proceso de solidaridad. Cuando estamos leyendo una oración, cuando estamos hablando de la justicia, de la paz, no hay manera en que tú ores y no utilices tu vocabulario para internalizar lo que estás diciendo. Y eso trae cambio en tu corazón, cambio en el estado de ánimo, cambio en la forma en que piensas. Yo quiero terminar esta mañana porque el tiempo aquí se nos va rápido, Dios mío. Demasiado. Yo traje este cuaderno que está aquí y lo saqué de mi biblioteca por una razón, una libreta que me regalaron muy bonita, y esta es la cita que tiene: 30 de septiembre del 2017, anotaciones de oración, 11 días a partir del huracán María, estoy sin luz. Estoy sin luz, lo puse ahí. Y esta nota la traje porque en esos días saqué de mi biblioteca para leer, en el calor y en el asunto y de la gasolina y qué va a pasar donde no sabíamos nada. Saqué de la biblioteca un libro de un teólogo, se llama Philip Yancey. Y Yancey se acerca a la oración desde la perspectiva del teólogo y del pastor practicante. Y la pregunta que él tiene es: ¿la oración cambia las cosas? Y dice, si Dios una de las inquietudes que él quiere trabajar en este libro, son como 400 páginas, decía, si Dios lo sabe todo, ¿de qué sirve orar?
cambia la oración, los planes resueltos de Dios, me cambia a mí. Yo quiero terminar sacando algunas notas que escribí acerca de eso que me bendijo sobre el tema de líderes que oran. Juan Jacobo Rousseau, que es un gran escritor de la modernidad, autor del Contrato Social, del Emilio, decía que él no oraba por la siguiente razón. Mira qué interesante esto, Juan. ¿Por qué debo pedirle a Dios que cambie por mí el curso de las cosas? Yo debería amar sobre todo el orden establecido por su sabiduría y mantenido por su providencia. Debería yo buscar que ese orden fuese disuelto por mi gusto. Él decía, ¿por qué yo oro de esta manera? Si Dios lo sabe todo, pues ¿para qué pedirle que cambie lo que él ha establecido? Y Philip Yancey va a responder varias cosas para decirle a Rousseau que la oración ayuda a corregir la miopía, porque nos trae a la mente la perspectiva que a diario a todos se nos olvida. ¿Cuál es? Que yo sigo intentando cambiar los papeles, pensando que que Dios debería servirme a mí, y no me doy cuenta que es todo lo contrario. La oración devuelve mi vista a que yo no invierta los papeles. Yo soy la criatura y Él es el creador. La oración, dice Yancey, eleva mi rostro más allá de las circunstancias insulsas. Yo me doy cuenta de mi tamaño diminuto y de la vastedad de Dios. En presencia de Dios, yo me siento pequeño porque a la verdad soy pequeño. La oración es ver las cosas desde la perspectiva, desde donde Dios la ve. El principal objetivo de la oración no es hacer la vida más fácil ni adquirir algún poder mágico, sino conocer a Dios. Porque yo necesito a Dios más que cualquier otra cosa que de Él pueda recibir. Así es. Puedo quedarme sentado en silencio ante Dios y sin embargo tendremos una comunicación, incluso a veces mejor. La oración no es un medio para resolver los elementos desconocidos e imprescindibles de la vida. Es más bien la manera de incluir los desafíos de lo imprescindible de la vida en lo que Dios permite en su gracia que me acontezca. Y termino con esto. Aquí, a mi parecer, está la clave para comprender lo que es más personal en la oración. No oramos para decirle a Dios lo que Él no sabe, ni para recordarle cosas que a Él se le olvidó. Él ya se interesa por las cosas por las que oramos. Simplemente ha estado esperando que nosotros nos preocupemos junto a Él de ello. Cuando oramos, estamos junto a Dios y miramos con Él hacia esas personas y esos problemas. Cuando levantamos nuestros ojos de lo mismo, de las mismas hacia Él, lo hacemos con alabanza, con amor, tal como miramos a nuestros amigos, tal como miramos a un viejo amigo y le decimos cuánto le queremos. Aunque ellos ya lo saben, le hablamos como hablamos con nuestros amigos más íntimos para que podamos tener comunión juntos en amor. Wow. Poderoso. Qué hermoso. Esto cambia la perspectiva desde la que miramos las cosas. Y yo creo que todavía el pueblo de Puerto Rico necesita más líderes que salgan de la iglesia a provocar momentos de oración. Consistentemente vemos en los medios, y si hay algo que agradezco que todavía tengan ese detalle o delicadeza, ahora en el tiempo más reciente de la muerte de estos 3 policías, vi en los clips de noticias como parte del reportaje en el momento en el que el capellán estaba haciendo una oración por los compañeros afectados. Y fueron varias instancias, cada vez que hay un reportaje donde hay muerte, donde hay dolor, que incluyan como parte del clip de esa noticia alguien que estuvo dispuesto a orar. Y los medios de noticias lo reseñan como parte de ese reportaje. Demostrando que esta sociedad valora la oración. Aún inclusive, Juan, estuve viendo a Telemundo y yo quiero aprovechar esta oportunidad, porque en el cierre de la edición del martes incluyeron la foto de los policías y cerraron el editorial con una oración del Padre Nuestro. Y aún estaban las fotos de los policías y terminaron, ¿verdad?, la edición de la noticia de esta manera. Cuando tenemos que señalar algo que no está bien, lo hacemos. Cuando hay cosas que están bien, obviamente también las exaltamos. Es que la oración cambia el panorama. Sí, lo cambia totalmente. definitivamente. Qué bonita sección. Lleva tu vida a otro nivel. Y la gente que quiera conectar contigo. Oye, la gente que quiera conectar con nosotros lo puede hacer a través de las redes sociales. Señores, hoy comienza Fe y Política. Hoy en la noche, a las 9 de la noche, comienza nuestro curso. Hoy tenemos algo muy especial. Va a ser la clase inaugural, pero la conferencia inaugural del programa.
estará con nosotros invitado la senadora Rodríguez Bebe. Y nosotros vamos a estar hablando con ella algo interesante, pues como el curso es Fe y Política, vamos a tener el espacio para que nos cuente qué la motivó a participar, cómo es ese proceso, qué pasó ahí, cómo es lo que está pasando ahora. Se va a hacer una clase interesantísima. Así que todos aquellos que quieran comenzar este curso lo pueden hacer hoy. Los detalles están en mi página de Facebook, en Twitter, lo puede acceder, y en edwinriveramanso.com. Circúlese hasta las 3 de la tarde, estaremos recibiendo inscripciones, y capellanía empieza este próximo lunes para aquellos que quieran prepararse para servir mejor a Dios, a la sociedad. Es capellanía comunitaria, precisamente para hacer esto que hemos hablado hoy, llevar el lenguaje de la oración afuera y llevar la vida de la gente a otro nivel. Edwin Rivera Manso.